Las elecciones del 26 de junio están trayendo cola, sobre todo porque hay gente que las está viendo con cierto cansancio, con incertidumbre. Estamos marcados por la aritmética y también por las encuestas y también por las hipótesis sobre quiénes gobernarán y sobre todo quiénes tendrán la capacidad de pactar después de la decisión de los ciudadanos. Hoy vamos a indagar un poquito más en la figura del candidato del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados. Nos acompaña Sebastián Franquis. Con él vamos a conocer programa, actitud e intenciones. Sebastián, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primera cuestión, ¿cómo va esa campaña? Porque en el caso de Canarias, un poco la lejanía, hablamos de polarización, ¿no?, del debate, de centralizarnos mucho en los medios de comunicación y en lo que pase casi en Madrid y en las televisiones nacionales. ¿Cómo lo viven ustedes desde aquí? Hombre, de esa perspectiva, ¿no?, porque somos conscientes que el debate nacional influye muchísimo, ¿no?, en el día a día del debate en las islas, ¿no? Pero hemos intentado que al margen de ese espacio también hay un espacio regional, insular y por tanto de medios de comunicación que tratan las noticias más cercanas, ¿no? Y ahí desde luego estamos intentando pues trasladar las propuestas que nosotros los socialistas llevamos al Congreso de los Diputados y al Senado, ¿no? En la línea en que, explicándole lo que hemos insistido estas últimas semanas, es abrir una conversación con los ciudadanos. Y en el caso de nosotros explicar lo que ha pasado en estos últimos 4 meses en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y sobre todo el volvernos a comprometer con una agenda canaria, porque somos la única fuerza política con posibilidades de gobernar el futuro del país que tiene una agenda concreta para Canarias en asuntos económicos, sociales, de infraestructura, y que tiene que ver con el día a día de los ciudadanos, ¿no? Hay una propuesta de país, porque tenemos lógicamente propuestas que afectan al conjunto de la sociedad española, que tienen que ver mucho con el empleo, con las pensiones, con la sanidad o con la seguridad social, pero también tenemos asuntos que tienen que ver en Canarias con el plan de empleo de Canarias, con las infraestructuras, qué pasa con nuestros aeropuertos, con nuestras carreteras, con nuestras instalaciones turísticas o educativas, ¿no? Y para eso tenemos cosas muy concretas, ¿no?, de compromiso con Canarias. Yo siempre he dicho que, porque así lo dice los datos y los documentos que lo pueden demostrar, que a Canarias le ha ido bastante bien cuando ha habido un gobierno socialista en España. Lo fue en el año cuando estuvo Felipe González, volvió a ser cuando estuvo Zapatero. Yo estoy convencido que lo será si finalmente Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España. Tanto usted como también las personas que han estado en campaña, y no solamente a nivel nacional, sino regional, municipal, llevan tiempo diciendo que es necesario bajar al terreno, ¿no? En este caso, a abrirse a la calle, escuchar a la ciudadanía, ese puerta a puerta y ese vis a vis. ¿Qué le suelen preguntar por la calle? A lo mejor aclarar aspectos como ¿qué diferencia hay entre Unidos Podemos y ustedes, si son la izquierda? Sí, algo parecido a eso, ¿no? Más directo hizo ¿por qué no han llegado a ningún acuerdo en estos últimos 4 meses, ¿no? Esa es la pregunta que más se ha planteado, a mí que me plantean, ¿no? Y por qué, y luego uno dice, manifiestan sus preferencias, y hay uno que dice no pacte usted con el Partido Popular, ni en broma, y otro que dice, bueno, no hable usted o no pacten con Podemos, ¿no? Pero hay una conciencia generalizada. O sea, la gente, cuando hablamos muchas veces que hay una desafección política, que la gente no quiere saber de la política, al contrario, hay una, y lo demuestran las cifras de audiencia de los debates que hay. Bueno, el debate precisamente de ayer, estamos en torno a 12 millones de españoles que lo siguieron, ¿no? Por lo tanto, hay una preocupación, porque además estamos viviendo una experiencia que nunca la habíamos vivido en España. O sea, es la primera vez que después de unas elecciones en España y en Europa, que no se constituye, no se forma gobierno. En Europa ha habido experiencias de que se forma gobierno, que a los pocos meses hay elecciones, pero ha habido un gobierno que se ha formado. En España no ha habido gobierno, ¿no? Por tanto, una experiencia nueva que estamos viviendo todos, ¿no? Y es la primera que vamos a repetir unas elecciones, que vamos a volver a repetir, insistir en el mismo mensaje, y que prácticamente las encuestas recogen que va a haber el mismo porcentaje de escaños de lo que ha habido hasta la fecha, ¿no? Y la gran pregunta es ¿por qué ahora algunos reclaman acuerdos que no lo plantearon hace algunos meses atrás, ¿no? Y hay un asunto sobre la mesa que ha imposibilitado que haya un acuerdo, ¿no? Porque en todos aquellos asuntos que ha tenido que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, con mejorar la sanidad, la educación, las pensiones, asegurar nuestro sistema de pensiones, lógicamente, ¿no? Cambiar la reforma laboral o paralizar la LONCE, en todo ha habido acuerdos, fundamentalmente en aquellas fuerzas políticas que llevaban en sus programas propuestas de cambio, ¿no? Yo creo que hemos sido los que mejor hemos entendido lo que votaron los ciudadanos el pasado 20 de diciembre, que hicieron cambio, porque el 70% de los parlamentarios proponían propuestas de cambio, hablaban de diálogo, porque se acabó los gobiernos de mayoría absoluta, por lo tanto la obligación de hablar, de sentarse, y hablaron de acuerdo. Ese es el mensaje que
que los ciudadanos mandaron el 20 de diciembre. Claro, hay algunos que no les salían en las cuentas, ¿no? Rajoy no le salieron las cuentas, pensaba que iba a tener más diputados y por tanto gobernar solo. Y al señor Iglesias tampoco le salieron las cuentas porque pensaba que iba a producir, que iba a ganar las elecciones al Partido Socialista. Y a partir de ese momento decidieron montar la gran coalición, que es la coalición del bloqueo, para que finalmente se repitieran las elecciones, a ver si ahora le salen las cuentas a unos y a otros, ¿no? Por eso vemos en el señor Iglesias especialmente cómo ha cambiado de discurso, ¿no? Ahora insiste mucho en llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y la gran pregunta es si los asuntos que planteó ayer el señor Iglesias en el programa en el debate de televisión, todos los asuntos que él planteó estaban incluidos en ese programa de gobierno. Solamente había uno que era el famoso referéndum de Cataluña. ¿Qué tipo de gobierno le interesa más a Canarias, ¿no? En los retos que se pueda plantear, en el diagnóstico que ustedes hacen y en los futuros 4 años de legislatura en el que se van a hablar de muchas reformas? Y específicamente vamos a entrar también de lleno en el bloque de la financiación autonómica, ¿no? Porque yo no hago más que escuchar un mantra: maltrato en los presupuestos del Estado a Canarias, falta de empatía, de conocimiento de la singularidad canaria. Ustedes han gobernado, han tenido la oportunidad durante el mandato del Partido Popular de estar al frente de un gobierno regional. ¿Cómo se ha notado esa mano de los socialistas? Llevamos un año en el gobierno de Canarias y yo creo que sobre todo en política social se ha notado bastante, en el sentido de que, por ejemplo, pues bueno, hace las prestaciones por digitación canaria, cuando llegamos en el año pasado estaban en 3.000, ahora están en 9.000, ¿no? Como también se ha rebajado de 6.000 a 4.000 los que han solicitado tener presencia en los comedores insulares. Cómo se han aumentado las plazas en dependencia. Estamos 823 nuevas plazas en tan solo un año de gobierno en el gobierno de Canarias. Yo creo que se ha dado un salto muy importante en política social, que es el área que nosotros tenemos, en presupuesto y también en asuntos concretos como le he relatado. El empleo ha ido afortunadamente creciendo en Canarias, ¿no? Pero es verdad que es el empleo en el que hemos criticado muchas veces, que es un empleo pobre, un empleo de muy baja calidad, temporal, precario y además de bajo salario, que es lo que queremos fundamentalmente modificar. Es verdad que Canarias ha sido maltratada en los últimos 4 años, pero ha sido maltratada porque ha habido recortes continuos, ¿no? El Plan Canario de Empleo desapareció después de estar vigente pues, los últimos 18 años. Cualquier gobierno, el anterior, del gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista, siempre mantuvieron el Plan Canario de Empleo porque son conscientes que era una comunidad débil, vulnerable y sobre todo en términos económicos, crece económicamente como estamos creciendo ahora, estamos creciendo al 3% la economía canaria, sin embargo estamos en torno al 26% de paro. Son cosas que no encajan, por eso es fundamental las políticas activas de empleo, ¿no? Y sobre todo una comunidad que sabemos que muchos que se han ido al paro, esa población joven que se han ido al paro, que se decidieron irse hace algunos años atrás a la construcción, por el boom de la construcción, están prácticamente, salieron del sistema educativo, no tienen información y el esfuerzo de esas políticas de empleo tiene que ser precisamente para que tengan formación. Le voy a dar un dato por enriquecer también la conversación. Canarias alcanzará en 2017, según un informe del BBVA, el nivel de empleo anterior a la crisis, pero estima que seguirá manteniendo una inaceptable tasa del paro del 25%. Hay que recordar, y el otro día el propio presidente de la Comunidad Autónoma daba también este paro en una charla sobre la ley del suelo aquí en Lanzarote y decía que durante los mejores años de bonanza económica en Canarias siempre se ha mantenido ese paro estructural del 10%. Le pregunto, por lo tanto, cuál es el plan, ¿no?, que tiene el Partido Socialista para acabar con ese paro estructural que muchas veces está vinculado con la población joven y con los parados de larga duración, mujeres o personas que están vinculadas con la construcción. Efectivamente. Pero tenemos propuesto un plan concreto que va destinado a los jóvenes que no tienen formación, a las mujeres que tienen dificultades de incorporarse al mercado laboral y también a los parados de larga duración mayores de 52 años que prácticamente les es imposible incorporarse al mercado laboral. Tenemos un plan concreto para eso que consistirá en ayuda precisamente a las empresas para que en el primer año contraten a este tipo de trabajadores sin pagar a la seguridad social y que el siguiente año paguen solo el 50%. Por lo tanto, un paquete concreto para intentar reducir el paro al 12-15% en los próximos años. Además hay que apostar por un nuevo modelo económico en Canarias, porque el dato que ha dado efectivamente es así. Crecemos económicamente, pero sin embargo el nivel de paro sigue siendo alto y sobre todo el nivel de pobreza en nuestra comunidad sigue siendo alto, ¿no? Pues prácticamente estamos, lógicamente en los últimos años hemos crecido más por las desigualdades que se han producido de las políticas del Partido Popular y sin duda lo que hay que no solo estar viviendo del turismo, hay que estar viviendo sin duda de la inversión en nuevas tecnologías,
especialmente en las energías renovables, que como sabes ha producido un parón desde que Soria llegó al gobierno de España, que después de la importante inversión que se haya producido precisamente en fomentar las energías renovables en Canarias, están prácticamente paralizadas, ¿no? Debido a la política del Partido Popular en gran medida, ¿no? Y hay que apostar por eso, porque es crear empleo y crear empleo de calidad además, ¿no? En eso, sin duda, en las nuevas tecnologías, en la ciencia, en la investigación, que son otros yacimientos de empleo que hay que ir a apostar por él, porque además vamos a conseguir que esa generación nueva que estamos formando se quede en Canarias y no pase como hasta ahora, que salen fuera de nuestra comunidad a buscarse la vida, sino además que sea empleo de calidad, ¿no? Para eso sin duda hay que hacer acuerdos con la actividad privada para que potencie ese tipo de creación de puestos de trabajo, ¿no? Invertir para nosotros en nuevas tecnologías, en la ciencia, en la investigación, es clave para una comunidad que de luego no puede depender exclusivamente del turismo, porque ahora que estamos batiendo récord de turistas a Canarias, estamos, como me decía el otro día en una reunión que tuvimos con sectores ligados al turismo, que se está ganando dinero como sin tino los empresarios, sin embargo tenemos un elevado nivel de paro precisamente en servicio y además sigue sin absorber la mano de obra que salió de la construcción, ¿no? Por eso hay que invertir en otros terrenos, hay que apostar por las nuevas tecnologías, hay que apostar por las energías renovables, hay que apostar por la ciencia y por la innovación. Dos cuestiones también relacionadas con la economía. Por un lado, aquí en Lanzarote tenemos un debate abierto, casi una demanda antigua, pero que puede convertirse en el gran logro colectivo del ámbito político, social, económico, si prospera, ¿no?, esta idea, y por lo tanto hay algunas voces que apuntan a que es necesario el consenso y la unidad. Le pregunto directamente, ¿usted estaría a favor de que el Ministerio de Fomento aprobara una autoridad portuaria para Lanzarote, al margen de la de Las Palmas? Sí, es un acuerdo que más que han adoptado las instituciones públicas en Lanzarote, ¿no? Ha habido un acuerdo de las fuerzas políticas, para los informes que se han hecho tanto en Las Palmas como aquí en Lanzarote, indica que hay suficientes recursos para tener esa autonomía. Por tanto, ¿cómo me voy a negar yo a una posición que está defendida por el conjunto de la sociedad de Lanzarote y que además la están manifestando en el conjunto de las instituciones? Falta efectivamente un informe del Gobierno de Canarias, que si va en la línea que de lo que ha salido tanto del puerto de aquí de Arrecife como del Cabildo, pues lógicamente la siguiente paso sería reivindicarlo a nivel de Madrid y el Ministerio de Fomento, ¿no? Por tanto, existen las condiciones, el volumen de negocio para que Lanzarote pueda tener su propia autonomía desde el punto de vista portuario, ¿no? Yo creo que si eso efectivamente se demuestra con los informes, yo creo que no había mayor dificultad a la hora de asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Coalición Canaria quiere dar un paso más, ¿no?, en su mensaje, en este caso también nacionalista, y viene a pedirle al Estado, teniendo en cuenta que los aeropuertos, los puertos son elementos estructurantes de la propia economía insular, que haya una cogestión. ¿Usted qué diría ante esta posibilidad? No estamos tan de acuerdo que los puertos, especialmente los aeropuertos, puedan formar parte de la comunidad autónoma de la gestión de los aeropuertos, ¿no? Un poco el modelo parecido a los puertos, tanto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de Tenerife, ¿no?, que participan el gobierno central y las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo con ese modelo, ¿no? Y además en Canarias los aeropuertos para nosotros es prácticamente la joya de la corona, ¿no? Nuestra capacidad de poder crecer y de poder comunicarnos con el exterior, ¿no? Y por eso el que haya cierta cercanía, las decisiones que se adoptan desde AENA respecto a lo que pasa en Canarias, para nosotros es fundamental. Por eso siempre hemos defendido en el Gobierno de España que pueda participar las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos, especialmente en Canarias y en Baleares y Cataluña, que eran, digamos, los aeropuertos donde estaban en esa primera fase de que participara las comunidades autónomas en la gestión de esa infraestructura. Por tanto, de acuerdo en que eso sea así. Vamos a ir ya encauzando hacia el final la entrevista. ¿Debe permitirse a Canarias, que tiene en este caso los deberes hechos en cuanto al control del déficit, tener más déficit precisamente para abordar, bueno, pues esas carencias, ¿no?, que pueda haber en algunos apartados para ustedes muy sensibles, como son las políticas sociales, la educación, la sanidad? Sí, sin duda, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo de respetar lo que se estableció del cumplimiento del déficit público. Canarias lo ha hecho reiteradamente estos últimos años. Y eso se tiene que premiar en los presupuestos generales del Estado. Por eso el Gobierno tiene que estar premiando a aquellas comunidades que lo cumplieron, en el caso de Canarias, y facilitar
otro tipo de financiación precisamente para financiar los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Bueno, el Gobierno ha aprobado, el Gobierno de Canarias, el día de ayer, si no recuerdo mal, ampliar un crédito extraordinario de 123 millones de euros precisamente para financiar, además de pagar la paga esta de los funcionarios, financiar los servicios públicos de la comunidad, que es la educación y que es la sanidad. Yo creo que es fundamental que eso sea así, porque seguimos teniendo una sanidad que es el servicio que peor valora a los ciudadanos de Canarias en su conjunto, ¿no? Y porque es el peor servicio que los ciudadanos manifiestan que perjudica sobre todo la doble insularidad, ¿no? De servicios que se prestan en Arrecife, de luego no tiene nada que ver con los servicios que se prestan en la propia isla de Gran Canaria, ¿no? Y eso se tiene que corregir, primero modificando el sistema de financiación de las comunidades autónomas, donde tenemos comprometido a corregir el actual sistema, pero también, desde luego, el Gobierno de España debería tomar acuerdos y tener acuerdos con las comunidades autónomas que han sido cumplidoras del déficit público para, lógicamente, potenciar y mejorar los servicios públicos de nuestra comunidad, que son esenciales, porque eso es el bienestar social de nuestra comunidad, que es la educación, que es la sanidad y que es la dependencia. Que es verdad que se han habido en este último año 823 plazas nuevas para la dependencia, pero ha sido porque el Gobierno de Canarias incrementó 9 millones de euros precisamente con dinero, con recursos propios a la dependencia en Canarias, ¿no? 8 de cada 10 euros, en este caso del presupuesto autonómico, se destina precisamente al gasto social. Esto lo recuerdan ustedes muy bien los socialistas, porque entienden además que se da esta circunstancia desde que ustedes están en el gobierno. Por lo tanto, el gasto social en general, casi el 80% del presupuesto estatal, bueno, pues acaba, ¿no?, en este tipo de servicios públicos. Pero hay quien quiere recaudar más, con el objetivo de, bueno, pues cubrir todavía más gente que esté en ese desamparo o, bueno, pues ampliar las ayudas. Y hay algunos que plantean algunas fórmulas que quiero comentar con usted, como por ejemplo subir las rentas o en este caso subir los impuestos a los que más tienen. ¿Esta sería una línea en la que trabajaría el Partido Socialista? Sí, nosotros estamos en la propuesta de hacer una reforma fiscal progresiva, que significa no subir los impuestos a la clase trabajadora y a la clase media, sí subir los impuestos a los que más ingresan, ¿no? No solamente a ese nivel, sino también lo planteamos que las grandes empresas paguen como mínimo el 15% del impuesto de sociedades, que actualmente no se está pagando. Prácticamente la mayoría de las empresas, grandes empresas en este país, no pagan esa cantidad. Lo que hacemos es que paguen como mínimo el 15%. Vamos a plantear una lucha de verdad contra el fraude fiscal. Por eso vamos a contratar a 5.000 nuevos inspectores en Hacienda, en la agencia tributaria, precisamente para que se dediquen a rescatar, ¿no?, a luchar, a combatir el fraude fiscal en nuestro país, ¿no? Y vamos a hacer ajustes económicos. ¿En dónde? Hay 170.000 millones de euros que gasta el gobierno central que no tienen nada que ver con el estado del bienestar social, que no afectan a los ciudadanos, ¿no?, al día a día de los ciudadanos. De ahí, sin duda, hay que hacer algunos recortes para cumplir lo que nos está exigiendo la Comunidad Europea de esos 8.000 millones que hay que recortar a los próximos años. Nuestra propuesta es negociar con la Unión Europea que eso se produzca en los próximos 2 años y no este año. Y yo creo que hay margen en estos momentos de poder hacer eso, de ingresar dinero en las fórmulas que le he planteado y al mismo tiempo de reducir gastos en esos 170.000 millones de euros que gasta el Gobierno de España y que no tienen nada que ver con las políticas sociales. Claro, hay que combinar ciertos elementos, ¿no? Porque a veces en esos mensajes electorales muy simplistas hay quien se queda solo con decir, no, yo voy a votar a estos porque van a poner las cosas un poco más complicados a los ricos, que al final llevan muchos años no sufriendo la crisis, sino sacando partido de ella. Sí. No, sin duda, no. Primero es no aprobar ninguna amnistía fiscal. No queremos premiar a los que han pagado y no han tenido la responsabilidad de pagar sus obligaciones fiscales, encima que paguen solo el 30%, el 3% que es lo que pagaron en esta última amnistía fiscal que hizo el Partido Popular. Nosotros no vamos a plantear ninguna amnistía fiscal, vamos a luchar el fraude fiscal. Lógicamente vamos a hacer una reforma fiscal que no afecte a los trabajadores ni a la clase media y que sea progresiva en el sentido de que quien más tenga son los que tienen que ingresar más. Vamos a plantear además un impuesto nuevo, solidario, que es un impuesto que hemos denominado para sostener el sistema de pensiones en nuestro país, que con la cantidad de cotizaciones que se están produciendo es imposible que se puedan mantener y se puedan pagar las pensiones, y vamos a recaudar ese dinero fundamentalmente de las grandes empresas internacionales que operan en España, ¿no? Vamos a sacar desde ahí la posibilidad de que se pueda tener, de que no pueda peligrar las pensiones en los próximos años, porque hay que recordar que la hucha de las pensiones, que el PP ha reducido en 40.000 millones los 4 años que llevan en el gobierno, solo quedan 32.000 millones de
de euros para seguir financiando y pagando las pensiones. Se acaba los 2 próximos años. A partir de ahí, lógicamente, tendremos un serio problema si no se toman medidas como la que le he anunciado hace un momento. Para concluir, no me voy a referir, ¿no?, en este caso, a que pide usted el voto en nombre del Partido Socialista, porque bueno, cualquiera que quiera puede abrir pues el programa electoral del PSOE y leerlo de cabo a rabo y de ahí extraer lo que le interese, ¿no? ¿Por qué es merecedor usted, Sebastián Franquis, de ese escaño en Madrid? Yo porque soy miembro del Partido Socialista, ¿no? Somos un partido con una tradición importante en Canarias y en España, ¿no? Todo el mundo los conoce. Hay agrupaciones del Partido Socialista en cada municipio de Lanzarote, ¿no?, y de cada municipio de Canarias. Conocen nuestros aciertos y nuestros errores, pero también saben que somos un partido que tenemos un pasado y que ese pasado en Canarias ha sido positivo en grandes líneas, ¿no? Nosotros no presentamos un proyecto a estas elecciones ni para continuar con lo que hay en estos momentos, frente a unos que lo defienden, como el Partido Popular, ni tampoco queremos arrasar con todo, ¿no?, como es lo que defiende Podemos e Izquierda Unida. Nosotros tenemos un proyecto que es el proyecto del cambio, que consiste en mantener lo bueno que ha generado la sociedad española en estos 40 años, porque ha habido cosas nuevas, cosas buenas que se han generado: la sanidad, las pensiones, la educación, abrirnos al mundo, tener un sistema de servicios de bienestar social que en muchos países del mundo es una referencia a cómo funcionamos. Queremos mantener eso y mejorar lo que ha acabado con la crisis, el daño que ha hecho la crisis económica a muchos servicios públicos de nuestro país, ¿no? Y en recuperar los recortes que ha hecho el Partido Popular, que también ha hecho mucho daño especialmente a esta comunidad. Eso es lo que queremos mejorar y eso es lo que queremos mantener. Y somos un partido que, cuando hemos tenido la responsabilidad de gobernar en España y en Canarias, los avances que se han producido han sido asociados fundamentalmente al Partido Socialista. Por eso insistimos mucho en abrir esta conversación con los ciudadanos estos 15 días que nos quedan de campaña, ¿no?, que significa de que queremos seguir ese mismo camino. Cuando hemos tenido mucho apoyo de los ciudadanos, hemos hecho cambios muy rápidos, ¿no?, en la historia de este país. Cuando hemos tenido menos apoyo, los cambios han sido más lentos, pero siempre han sido cambios en la época de Felipe y en la época de Zapatero. Y estoy convencido que si obtenemos la confianza de los ciudadanos el próximo 26 de junio, vamos a seguir cambiando la sociedad española, sin duda alguna. ¿Quién se juega más en estas elecciones, Canarias o el Partido Socialista, con esto del sorpaso y la posibilidad de perder la hegemonía también, ¿no?, de la izquierda? Canarias, que tenga un gobierno que entienda Canarias, que entienda un gobierno que sea consciente de los problemas que tiene Canarias. Y Rajoy no ha sido un gobierno sensible con Canarias, sino todo lo contrario, ¿no? Ha utilizado la crisis para justificar los recortes. Lo que no hacía en Galicia lo hacía en Canarias, ¿no? Aquí no recortaba la carretera y, sin embargo, en Galicia presumían de la inversión que habían hecho de millones de euros en su propia comunidad, ¿no? Y no se ha aprobado el REF, no se ha cambiado el sistema de financiación, se han acabado con los convenios que son importantes aquí, el de carretera, el de empleo. Todo eso, ha habido un gobierno que ha utilizado la crisis para que Canarias no saliera como el resto del país. ¿Por qué? Porque no había un gobierno del Partido Popular en Canarias, ¿no? Esa ha sido la razón, no hay otra razón. ¿Por qué se han empeñado en invertir más en Galicia? Porque había un gobierno del Partido Popular, ¿no? Creo que, insistía antes, que a Canarias le ha ido bien cuando había un gobierno socialista en España, y estoy convencido que le seguirá yendo bien en el futuro si Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Dos últimas cuestiones que, por cierto, siempre abrimos un poquito la mano, ¿no?, a las preguntas o a las curiosidades que pueda tener la audiencia, y en este caso dos preguntas muy concretas de dos personas que, sabiendo que había un debate, pues se han puesto en contacto con nosotros y nos preguntan. Una hace una reflexión: el Partido Socialista aplica muy bien la política social cuando hay dinero. ¿Por qué cree usted que se hace esta relación? No, me pasa que ahora en campaña es difícil explicar esto, porque estamos en la idea concreta, en el titular, y no descendemos a buscar más la información. Pero de los 41 indicadores que nos dicen cómo estamos económicamente y socialmente, el Partido Popular no ha cumplido ni uno. Tenemos un país con más deuda, los impuestos más caros, tenemos menos personas trabajando, con más desigualdad, con más pobreza, con problemas serios en sanidad, en educación, porque tenemos menos médicos en los hospitales y menos profesores en las escuelas, con que no se aplica la ley de dependencia. O sea, no hay ningún criterio que el Partido Popular haya mejorado en los últimos años. Es verdad que crea empleo, pero es un empleo pobre, que la gente que está trabajando, el Partido Popular llama empleo, a crear empleo a 4 horas a la semana. Y claro, eso no es empleo, porque lo que está consiguiendo es construir que la reforma laboral sea una fábrica de trabajadores pobres, que es lo que han hecho con 2,5 millones de trabajadores pobres. 40.000 millones de salarios menos han pagado en los últimos 4 años. Esa es una realidad. Cuando dejó el gobierno del Partido Socialista, todos esos indicadores que le he contado desde el punto de vista económico, de deuda,
de cómo crecía la economía y de cómo estaba el empleo, estamos muchísimo mejor de lo que está en estos momentos en un país que crece económicamente al 3%, que esa es la enorme tristeza, ¿no? Que un país que crece al 3-4%, sin embargo, estamos más desiguales, más pobres, menos gente trabajando y con un empleo en precario, de muy baja calidad, temporal y con bajos salarios, que ha sido la reforma del Partido Popular, ¿no? No pongo en duda que le duela su tierra, por supuesto, pero la voz de Canarias se escucha mejor, más fuerte, cuando la defiende un nacionalista. Absolutamente falso. Miren, quizás la isla de Lanzarote sea el ejemplo más concreto, ¿no? Afortunadamente los socialistas de Lanzarote tienen mucha influencia en el Partido Socialista, no en Canarias, que la tiene, sino en España, ¿no? Y el ejemplo más claro es precisamente el debate sobre las protecciones petrolíferas en Lanzarote, especialmente, y en Fuerteventura, ¿no? Aquí nació la protesta que fue unánime del Partido Socialista en Canarias, pero también del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Lanzarote, los compañeros de Lanzarote fueron capaces de que su posición fuera la posición del Partido Socialista Obrero Español y fuera la posición del gobierno de España en la época de Zapatero. En aquel momento se negó el que hubiera prospecciones petrolíferas en Lanzarote y en Fuerteventura. Lo seguimos defendiendo en la oposición y lo defendimos estos últimos años, ¿no? Y lo volveremos a hacer desde el gobierno. Si el partido presidente asume la presidencia del gobierno en los próximos años, no habrá prospecciones petrolíferas ni en Lanzarote ni en Fuerteventura, se lo puedo asegurar. Y eso es gracias precisamente a los compañeros socialistas de Lanzarote que han sido firmes en la lucha en este asunto, no de ahora, sino hace 10 años atrás, cuando empezó esta licencia que la adjudicó y las concedió el señor Aznar, ¿no? Desde ahí ha mantenido una lucha continua en los cabildos, en los parlamentos, en el Congreso, en el Senado, y finalmente hasta convertirse en la oposición del Partido Socialista en Canarias, en Lanzarote y en toda España, ¿no? Bueno, pues algunas de las frases, ¿no?, de las ideas extraídas de esta charla. El Partido Socialista, en este caso, su candidato por la provincia de Las Palmas, Sebastián Franquis, promete un plan para recuperar a aquellos jóvenes que hayan tenido que emigrar fuera para buscarse un puesto de trabajo, una reforma fiscal progresiva, habla también de garantizar las pensiones, evitar las prospecciones en el presente y en el futuro y también la precariedad laboral, sobre todo con esos empleos de hasta 4 horas. Sebastián, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes, como siempre, decirles que nos volvemos a ver en otra entrevista con otro candidato en otra ocasión. Ya saben que estamos en plena campaña y Lancelot Televisión se vuelca precisamente para que a ustedes les llegue el mensaje de cada uno de esos candidatos. Adiós.